buenas noches. Bueno, hace un momentito aquí con Julio Patán nos informaban que el juez de control ya lo dictó, que se vincula a proceso, es decir, que sí habrá un juicio en contra de Emilio Lozoya por el caso de Odebrecht. Ayer lo habían vinculado a proceso por el caso de agronitrogenados. Bueno, hay mucho que hablar. Está una dimensión política del asunto, una dimensión mediática y desde luego la dimensión jurídica de este mega caso, quizá el caso de corrupción más importante de los últimos años. Y para debatir este tema, como todos los miércoles, se encuentra con nosotros Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo Magluf. Buenas noches, Leo. Y bienvenido. Mario Arreagada. Hola, Leo, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta. Gracias. Denise, empecemos contigo. Lozoya tiene varias dimensiones, desde luego, este caso. Ya lo decía, una dimensión política electoral, una dimensión mediática y una dimensión jurídica. ¿Por cuál empezamos, Denise? Pues a mí me parece que la más importante o la que va a resultar más relevante al final del día va a ser la dimensión política y electoral. Creo que a todos nos gustaría ver que este proceso contra Lozoya abriera o digamos y descubriera, evidenciara el modus operandi de la corrupción sistémica promovida desde el gobierno, aceptada por la oligarquía empresarial, mantenida por todos los partidos. O podríamos ver lo que ya hemos visto en otros sexenios, que es el uso politizado del Poder Judicial, la electoralización de la persecución, el pacto de impunidad reeditado, desmadejar esta red de Lozoya, Odebrecht, Peña Nieto, empresarios, podría producir un antes y un después en la construcción pendiente del Estado de Derecho en México. O también podría perpetuar la vieja práctica del ajusticiamiento selectivo y la diatriba presidencial discrecional. Lozoya podría ser el partero de una nueva era o podría acabar siendo simplemente un testigo protegido de esos que simplemente parlotea lo que el gobierno en turno le pide. Porque hay varias vertientes en este caso. Y diferentes caminos que podría tomar. Uno pasa por Calderón y Etileno 21, otro por Odebrecht y el financiamiento ilegal a la campaña de Peña Nieto. El tercero toca a agronitrogenados y Fertinal, así como los intereses de alguien muy cercano al gobierno, como es Ricardo Salinas Pliego. Y el cuarto enloda a legisladores que vendieron su voto para aprobar la reforma energética. Y en el centro de esto está Lozoya, que conforme pasan los días, se filtran informaciones, se le vincula a proceso, pero al mismo tiempo no se le dicta prisión preventiva oficiosa, nada más prisión preventiva, y se le permite estar con un brazalete, pues también despierta muchas preguntas en torno a por qué la selectividad en la aplicación de ciertas normas. Bueno, porque está cooperando. Porque está cooperando, sí, Denise. Pues sí está cooperando, sí. Y es parte del acuerdo, supongo, ¿no? Claro, es el acuerdo político, pero si nos vamos por una dimensión estrictamente judicial, Leo, ¿por qué hay otras personas que también ofrecen cooperar a la hora de su juicio y acaban instaladas en la cárcel? Creo que sí hay una doble vara de medición con respecto a la aplicación de la prisión preventiva y eso nadie lo podría negar. De hecho, hoy se debatían las leyes secundarias con respecto a la prisión preventiva oficiosa, sí. Y se quiere meter a la cárcel a muchísima gente que seguramente también está dispuesta a colaborar, pero en el caso de Lozoya me parece que sí ha habido un trato privilegiado, un trato discrecional, porque se está negociando. Él es alguien que está intercambiando información a cambio de protección, y lo interesante va a ser qué va a informar, claro,
¿qué le van a dar de vuelta? ¿Y a quién este gobierno va a señalar con el dedo acusador? ¿Va a llegar esto hasta Peña Nieto? ¿Va a llegar solo a Calderón? ¿Va a llegar solo a algunos chivos expiatorios? A mí me gustaría ver, como lo planteé al principio, un proceso muy sofisticado que realmente ayudara a la construcción del Estado de Derecho, pero no estoy segura de que eso es lo que vaya a ocurrir. A mí me parece que están dadas, y lo hemos hablado durante esta semana, Mario, que están dadas las condiciones, a diferencia del pasado, con un fiscal autónomo y con un proceso de juicios orales públicos con este sistema acusatorio penal. No, sin duda, Leo, yo coincido contigo, creo que estamos frente a una oportunidad de oro. Ahora, es una oportunidad. Entiendo a Denise que tenga dudas, pero yo también veo que se han alineado los astros de una manera en que esto sí constituye una oportunidad para transformar, como dice la propia Denise, que esto se vuelva la partería de un nuevo sistema de justicia, o al menos de fiscalías que persigan bien las redes de corrupción. Y parte de mi optimismo, moderado, pero optimismo, está en una de las revelaciones de hoy en la mañana de los defensores de Lozoya, que usaron el principal argumento él es un instrumento de los aparatos, de un aparato organizado de poder. Y esto, como lo ha reportado el propio Arturo Ángel de Animal Político y muchos otros más en otros países de América Latina que ya han tenido experiencias desarmando aparatos organizados de poder como proceso judicial para combatir redes de corrupción, abusos de la era de las dictaduras militares en Argentina, por ejemplo. Es un concepto y una teoría penal, del derecho penal, creada por un alemán, Klaus Roxin, que él publica su teoría en el año 63, un año después del juicio de Eichmann, y muy inspirado en cómo se entendió la responsabilidad durante el Holocausto, que después él convirtió en una teoría para desarmar redes de complicidades y poder ver si alguien tenía agencia en la victimización o era en sí mismo una víctima de una estructura mayor. El hecho de que Lozoya haya apostado por ese tipo de defensa, adivina que él va a buscar probar que hay otros superiores que tenían la culpa. Y eso abre la posibilidad de un juicio nunca visto en México, o no a estas dimensiones, sí visto en Sudamérica y en otros lugares, que podría, si jala bien la hebra, realmente probar aquello que hemos dicho aquí 1000 veces, y la propia Denise ha insistido en este y muchos otros foros, que existe en México una complicidad para la corrupción que es sistemática, alevosa y ventajosa, y que llega hasta arriba, que es un método de gobierno en sí. Y eso, que es hacia la defensa de Lozoya, me hace pensar que le va a echar muchas ganas para probar que había una estructura superior a él. Ahora, eso tiene ciertos problemas, puede oscurecer. A ver, déjame, porque este tema que tocas a mí me parece muy interesante, y sobre todo vinculándolo con los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. El señor Lozoya dijo ayer, y hoy lo volvió a repetir, que él fue sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado. Los nazis dijeron, yo me acuerdo del caso de Eichmann, yo solamente recibía órdenes. Bueno, perdón, a mí no me gusta este argumento, porque ¿dónde queda el libre albedrío? Los humanos pueden decir, no, oiga, yo no voy a hacer eso, yo no voy a ser partícipe de estos esquemas, ¿o no, Pablo? Sí, desde luego, Leo, en lo que toca a Lozoya, pero ahí el principio jurídico es que sacrificas a un mando medio, digámoslo en teoría, para ir por el pez más gordo, digamos, teóricamente perseguir una corrupción sistémica. Pero tú le puedes decir que no a la corrupción sistémica, Pablo. Por supuesto, claro, esa era la responsabilidad de Lozoya en ese momento. Y pues debería de ser enjuiciado, como lo está haciendo. Pero se podría argumentar que si a cambio de su, digamos, de su cooperación puedes tú perseguir a personajes más importantes, con más incidencia,
pues traerá un beneficio de nuevo más sistémico, ¿no? En ese sentido, a mí sí me gustaría explorar la posibilidad de que vayan por Videgaray o por Peña, por ejemplo. Más allá de conjeturas sensacionalistas, pues sin duda son cartas disponibles, Leo, que el presidente puede usar. Si la cosa está crítica y hay suficientes pruebas contra ellos, pues es algo enteramente plausible, ¿no? Pero ¿por qué dices el presidente? No depende del presidente, depende del fiscal general de la República, Pablo. Claro, a ver. Pero no, espérame, Denise, déjame terminar. Sí, que termine Pablo y luego vas tú, Denise, venga. El presidente tiene un interés clarísimo en el caso, claro, y además sí es su fiscal. O sea, ahí nada más hay que unir las piezas. Yo quisiera tocar el tema mediático y electoral también, pero de entrada, desde luego que la carta de Videgaray y de Peña Nieto están en la mesa. Pero fíjate, déjame nada más concretar, eso no sería necesario si Lozoya funcionara electoralmente. Es decir, si Lozoya terminara siendo un gran activo electoral, pues ya no habría necesidad de ir ni por Videgaray ni por Peña. ¿No? A ver, Denise, está bueno esto. Sí. ¿Hasta dónde la responsabilidad individual frente a un sistema podrido y corrupto? A ver, yo no me creo esa historia del pobrecito de Emilio Lozoya, víctima, él tan presionado, cuando todas las notas periodísticas que han salido sobre su caso desde hace años señalan cuánto se benefició, el tipo de vida que tenía, los helicópteros que usaba, las casas que compró. Si está usando este argumento en este momento es porque es el que política y electoralmente conviene, y le conviene al presidente. Y yo creo que este es un juicio político y mediático, no va a ser un juicio judicialmente prístino. ¿Por qué? Porque para empezar, yo no creo que la Fiscalía sea autónoma, Leo. O sea, y esto lo dijimos los de Fiscalía que sirva desde hace mucho tiempo. Se cumplieron con ciertos requisitos que para los que presionábamos para que hubiera una autonomía real, y no se cumplió con otros. Es el fiscal designado por Andrés Manuel López Obrador y puede ser removido por él, lo cual de entrada le quita un gran grado de autonomía. En segundo lugar, ya se ha empezado a electoralizar este juicio. Las filtraciones van en el sentido de que hay grabaciones de Emilio Lozoya con legisladores del PAN, del PRD. Curiosamente no se ha mencionado a un solo legislador del Verde, que en este momento forma parte de la coalición de gobierno y cuyos votos el gobierno necesita a la hora de conformar mayorías legislativas. ¿Para qué dices entonces, curiosamente, Denise? Pues no, pues es que yo quiero repetir lo que argumenté desde el primer momento. Ajá. Este juicio podría ser el partero de un nuevo momento en la construcción del Estado de Derecho. Dudo muchísimo que eso ocurra, porque ya estamos viendo toda una serie de señales que conforman a que sea un juicio mediático y político. Primero, por las filtraciones, el grado de protagonismo de los involucrados, incluyendo al fiscal general. ¿Qué hemos visto? El trato, tú dirás que es porque está colaborando, pero nunca vimos un trato así a otros dispuestos a colaborar. Tampoco hemos visto, y qué bueno que Mario mencionó el trabajo de Arturo Ángel de Animal Político, que realmente lleva un seguimiento extraordinario del juicio. ¿Qué ha dicho Arturo Ángel? Pues se le está imputando realmente muy poco. Las acusaciones son chiquitas en contraste con lo que sabemos que hizo. ¿Por qué no hay otros imputados? ¿Por qué se le dio simplemente un brazalete sabiendo que él sí tiene la posibilidad verdadera de huir del país? Una serie de preguntas creo que no han sido respondidas, y eso me lleva a por qué lo están tratando así, porque seguramente a la hora de colaborar, también su colaboración va a ser de asistencia electoral y política. El presidente va a decidir
si Lozoya acusa a Videgaray, o si acusa a Mid, o si acusa a tal o cual legislador. Y con respecto a Peña Nieto, ojalá fuera así, ojalá fueran tras Peña Nieto, por todo lo que sabemos que hizo. ¿Lo dudas? Lo dudo muchísimo. ¿Por qué? Porque el propio presidente hace apenas unos días volvió a insistir en que solo se perseguiría a expresidentes si hubiera una consulta popular que lo exigiera. Por eso tantos insisten en sugerir que hubo un pacto de impunidad, el cual quizá López Obrador rompa en algún momento si necesita realmente un distractor eficiente frente a la calamidad económica y sanitaria que enfrenta México. Entonces, esto no es Estado de Derecho, es estado de chueco, es estado de que es negociable y todo parece ser negociable en este momento. A ver, Mario, tú pusiste en la mesa un tema muy interesante del tema de la corrupción sistémica, que efectivamente yo estoy convencido que había eso, pero siempre yo insisto frente a esas decisiones sistémicas, yo sí creo en el libre albedrío, hombre, en que uno puede decir que no o no. Tienes razón, y eso debe ser parte del juicio. Que el hecho de que Lozoya argumente que él era un Eichmann, o que use argumentos similares, no quiere decir que esa tenga que ser la solución del juicio. Es solo como él quiere plantearlo, y para eso tiene que probar un montón de cosas muy difíciles. Por ejemplo, que él era sustituible, que si él no lo hacía, alguien más lo iba a hacer de cualquier manera, porque el presidente ponía a alguien más que estaba dispuesto a hacerlo, y probar ese tipo de cosas es muy difícil, sobre todo en circunstancias, en el caso de Eichmann era una circunstancia de guerra bajo una estructura militar, donde el comando mandaba de formas más verticales, y por supuesto que acá hay ciertas historias de complicidad que van a salir a la luz y que van a ser difíciles que Lozoya las defienda. Sin embargo, creo que es un buen principio para jalar la hebra. No creo que Lozoya, pobrecito, no sabía, es víctima, no, pero tampoco creo, como dices tú, Leo, que no había complicidad de otros. Sabemos que la corrupción en México históricamente pasa de mano en mano, y todo el mundo cobra un pequeño moche y al final se hace el favor y se reparte para las elecciones. Entonces, en ese sentido, también lamento que no se le hayan imputado más cosas. Por ejemplo, no estoy seguro, pero no he visto hasta ahora que se le estén imputando lo de la compra de diputados para aprobar la reforma energética y en general el Pacto por México. No sé si vaya a venir después o si no leí bien. También creo que no se le han imputado algunas revelaciones que han salido en proceso, donde se repartían por avión del ejército mexicano, de la Fuerza Aérea Mexicana, maletines con dinero para las campañas estatales. Y hay testimonios de alguien que trabajaba con Lozoya en el mismo piso, uno de sus colaboradores, y implican también a una diputada del Verde en guardar el dinero en los maletines. El reportaje está en proceso, lo pueden ver. Y eso también me parece que no. Entonces, Mario, tampoco, que no esté todo junto, poder jalar la red entera. Tampoco la compra de Fertinal, que también es parte de me parece, de este sistema de comprar activos completamente quebrados y dejárselos al Estado mexicano, ¿no? Ahora, también entiendo a los fiscales que van por los casos que pueden ganar. Entonces, Odebrecht, pues digamos, ya está fácil porque ya ocurrió en otros países. Los funcionarios de Odebrecht ya colaboran ellos mismos en los juicios nacionales. México en eso llegó tardísimo. Somos el último de los casos pendientes de la corrupción sistemática, de esa máquina de corrupción casi con trademark, que era Odebrecht. Y ahí, bueno, pues ese seguro lo pueden ganar. Pero como digo, para ir por la red completa de complicidades y entender cómo funciona en México, debería haber más. Esperemos que vaya saliendo. Pero veo también algunos retos. No quiero que todo sea optimismo. A ver, déjalo eso para tu último comentario. Aunque sí lo tengo. Lo digo después. Para darle a Pablo, tú querías hablar del tema político, electoral y mediático. Sí, Leo, para empezar, mira, yo discrepo de quienes piensan que es un juicio mediático. Cuando yo lo que veo es todo lo contrario, es un juicio sin medios. Así lo garantiza el artículo 113 del Código Penal. El acusado tiene derecho a no ser exhibido en los medios. Y si eso está bien o no lo podemos discutir, pero en todo caso el juicio de Lozoya es uno no mediático. De hecho, pues los medios no pueden entrar.
En las audiencias está la Fiscalía, está Lozoya, están sus abogados y entiendo que gente de Pemex. Entonces, nada bueno, y más. ahorita por vía remota, Pablo. Exacto. Y si uno lee las crónicas de los periódicos, algunos incluso advierten que la información que presentan está construida con base en trascendidos. De modo que yo preferiría llamarle eso un juicio de trascendidos, no uno mediático. Y eso es importante porque presenta una ventaja para el presidente. Creo que el presidente va a ser el verdadero intermediario comunicativo ahí. Porque, a ver, repito, es su fiscal, tiene información anticipada y la puede exponer en la mañanera con gran ventaja. Entonces, sin duda, es el que puede construir una narrativa. Una de las funciones de esa narrativa puede ser la electoral. A un año de las elecciones, el presidente puede, por ejemplo, regresar a Lozoya cada que lo necesite, administrarlo poco a poco a cuentagotas, un poquito como hace con el avión, e ir quemando al PRIAN o a quien necesite, como sacando cartitas de un baúl de recuerdos, y de modo que los electores tampoco voten por la oposición. Vamos a ver si eso funciona. Sí, o sea, no le viene como anillo al dedo esto claro, al presidente, la verdad. Más, sí. O sea, vamos a ver si funciona, porque pues el presidente ya también tiene muchos activos tóxicos, negativos, vamos, la pandemia, la economía, sí, la inseguridad, pero si mi lectura del escenario electoral es más o menos correcta, al presidente le basta con que la gente no salga a votar, que recuerde sí, aquel terrible régimen, es decir, que haya un gran abstencionismo, y Lozoya sin duda puede servir a ese fin. Bueno, oigan, me queda una última ronda muy rápida de 1 minuto cada uno de ustedes. Está buenísimo, yo sé la discusión, pero se nos termina el tiempo. Denise, 1 minuto de conclusión. Sí, Lozoya se refiere a que fue instrumento de un aparato de poder. Pues va a ser instrumento ahora de otro aparato de poder. Lozoya simplemente con el que se disemine, se haga público que posee una serie de grabaciones que acabarían con la poca credibilidad que tiene la oposición, eso ya hace que sea un instrumento útil para el presidente. Lozoya custodia material, supuestamente, que López Obrador utilizará con un claro fin electoral. Detallará cuando sea conveniente qué recursos fluyeron, para quién, cuáles contratos, qué amigos, etcétera. En este momento, López Obrador necesita a Lozoya para que hable conforme él se lo pida y señale conforme le sea al presidente políticamente conveniente, y Lozoya necesita a López Obrador para reducir su condena o convertirse en un testigo protegido. Por eso veo improbable que este caso sea un caso emblemático de pulcritud o de autonomía de la Fiscalía. Yo sería la primera en celebrarlo de ocurrir así, pero el hecho de que Lozoya sea instrumental al aparato de poder que existe actualmente en México me hace dudar de que sea el partero de una nueva era judicial, y más bien se volverá un instrumento útil para López Obrador, para usarlo conforme le convenga, cuando le convenga. Muy bien. Mario, una última conclusión. Yo creo que no hay partos pulcros, incluso en el nacimiento de nuevas instituciones. Creo que no conozco un solo caso de esta envergadura en alguno de los otros países latinoamericanos, africanos, donde han ocurrido, en el cual no haya estado politizado y mediatizado hasta cierto grado. Ahora, obviamente debe haber límites, y allí está por qué la Fiscalía, esta es su gran prueba. Y empiezo con las cosas que, a pesar de mi optimismo, sí me preocupan. La autonomía de las fiscalías no solo dependen de la autonomía del fiscal general, dependen también de la autonomía de cada uno de los fiscales, del fiscal general. Que cada fiscal tenga posibilidad de empujar, investigar, perseguir de oficio, etcétera, frente al fiscal general y el fiscal general del presidente. Tiene que haber grados de autonomía. Hay varios fiscales involucrados en esta investigación, no solo el fiscal general. Hay que saber quiénes son, qué pruebas están llevando, cómo establecen los argumentos, y eso es también responsabilidad de la ciudadanía, nosotros, los medios en general. Segunda preocupación es justamente el de la comunicación.
sí, López Obrador es el que va a dar como los avances, porque esto no se transmite por tele y solo es por chat y no hay conferencias de prensa de la Fiscalía, sería fatal. Sí. Quien tiene que comunicar es la Fiscalía, tiene que comunicar inteligentemente, porque esto no se trata de comunicar los testimonios solamente, sino la construcción de pruebas, probar que el debido proceso va bien y el enorme reto de comunicar a la ciudadanía el sentimiento de que se están disuadiendo los comportamientos, descubriendo y disuadiendo porque se van a castigar los comportamientos de complicidad por corrupción. Es un reto de comunicación que una fiscalía en nuestro país no ha sabido resolver hasta ahora y que ahora lo va a tener que hacer. Muy bien. Pablo, un último comentario, conclusión. Nada, Leo, insistir en el debido proceso, tal vez la variable que más distingue a un país desarrollado de uno subdesarrollado, al menos en términos de justicia. Pero a juzgar por los 2 primeros años de obradorismo y a juzgar por la historia de la justicia en este país desde el siglo XIX, ciertamente se ve improbable. Y lo peor a mí, lo que más me preocupa es que se terminara confirmando mi hipótesis de que el combate a la corrupción para este régimen es un simple mantra acusatorio, un arma disciplinaria de poder un poco al modo de los populistas del este de Europa. Oigan, pues muchas gracias, muy interesante su lectura, este debate, les agradezco mucho. Denise, muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Mario, buenas noches. Gracias, Leo. Buenas noches a todos. Pablo Magluf, muy buenas noches, Pablo. Buenas noches, Leo. Bueno, hacemos una breve pausa y vamos a regresar con el científico mexicano, miembro del Colegio Nacional, Antonio Lascano. Quiero preguntarle cómo va el tema de las vacunas contra el virus que causa el COVID-19. Regresamos.